pandemia y que el virus nos va corriendo el arco también. Ahora resulta ser que, claro, cada vez, como estamos en el peor momento, conocemos más casos de tanto infectados como personas que son contactos estrechos, sospechosos. Y claro, tiene que estar en nuestras casas. Entonces, nos interesa mucho hablar con el doctor. ¿Cómo le va, Hugo, ante todo? Lo tengo aquí en pantalla. Hola Diego, el gusto de verte, buen día. Buen día. Bueno, les decía, ahora les quiero preguntar de eso, que es el tema que realmente nos convoca, pero antes, ya que estamos en esta etapa previa a nuevos anuncios, me interesa su opinión sobre dos temas que son un tanto conflictivos, tengo entendido, que son la presencialidad en las aulas y ahora se suma también el tema de las manifestaciones que estamos viendo. ¿Qué opina usted? Bueno, en general debo decirte, Diego, que las aulas se han comportado muy bien, todo dentro del colegio. Es más, los índices han sido insignificantes y se han podido aislar totalmente las burbujas donde haya habido una contaminación sin que interfiriera en el resto. Nos llamó la atención los primeros días, que lo hablamos con los directores de colegios y con los padres en general, que la gente se abigarraba mucho en la puerta de salida, quedándose a charlar esperando a sus niños. Pero eso se logró desactivarlo porque pedimos cambios de horarios de salida en el colegio y hablamos directamente con voluntarios que iban a los lugares donde los padres, por la acumulación y permanencia, inclusive hasta dificultaban el tránsito vehicular. Eso se solucionó. Claro. Era quizás más problemático lo de afuera que lo de adentro. O sea que yo creo que hay innumerables distritos que van a poder seguir con esto porque el país es totalmente disímil, Diego. Clarísimo. Hay lugares donde hay mucha demografía, o sea, altos índices demográficos. Y ahí sí va a haber que tener mucho cuidado, pero hay lugares donde te puedo asegurar que hay pequeños departamentos de distintas provincias que nunca tuvieron un solo caso de... Claro. Y doctor, y el otro tema más conflictivo, que tampoco es para meternos en política, es una cuestión de ciencia, tiene que ver con las manifestaciones, ¿no? Cada vez vemos más. La parte política, se la cuento yo, están viendo cómo encuentran el equilibrio entre el derecho a manifestarse y al mismo tiempo tratar de aguantar un poquito los reclamos o al menos hacer las protestas de otra manera, porque se ven muchas congregaciones, ¿no? de gente que por más que esté al aire libre, que es mucho más sano que estar en lugares cerrados, según nos explican ustedes, el contagio se puede producir igual, por más que sea aire libre, ¿no? Si no se tienen los cuidados. Absolutamente, es más, es algo que no ayuda, Diego. Eso es una cosa que no ayuda porque la gente va muy junta, cabeza a cabeza. Y el virus, por más de que no sea un lugar cerrado, el virus, lógicamente, cuando uno habla o grita o canta, está saliendo a una velocidad mucho más grande. Inclusive si de pronto yo toso son 70 kilómetros por hora. Si claro, a lo mejor canto son 50 kilómetros por hora. Si de pronto grito, por ejemplo, cualquier tipo de elemento, cuidado, frenen, hagan esto, doblen a la izquierda, bueno, ahí yo ya estoy largando gotas de flush con infinidad de virus en su interior. Entiendo. Por lo tanto, creo que no es conveniente, no es la época, quizás. Claro, entiendo. Pero no podemos interferir en todos esos conceptos No, seguro. Porque... Lo que están viendo, doctor, es ver la posibilidad, por ejemplo, de, bueno, evitar, aparte de la cuestión de la gente que se manifiesta en el Obelisco, no todas viven en el microcentro, claramente vienen de otros lugares, entonces viajan en micros, entonces están viendo la posibilidad de, así como van a controlar el transporte público, bueno, también controlar a la gente que ingresa a Capital para manifestarse, bueno, están viendo si lo controlan por ese lado, por este tiempo. Pero vamos al tema que nos convocó originalmente. ¿Cómo hay que hacer para cuidar en casa si tenemos a un integrante de la familia o un conviviente que o esté enfermo, positivo de COVID, o sea, un famoso vínculo estrecho de porque en la oficina dijeron que estuvo cerca de alguien que después se contagió, menos de 15 minutos sin barbijo en un lugar cerrado? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Bueno, en primer lugar hay que saber si la casa tiene 2 baños. Si la casa tiene 2 baños, uno de los baños tiene que ser exclusivamente para el enfermo. Si la casa tiene un solo baño, cada vez que el enfermo lo usa, tiene que bajar la tapa, tiene que apretar el botón porque el movimiento hidráulico evidentemente puede hacer elevar el virus que está en materia fecal. Ajá. No sé si ustedes recuerdan que cuando apareció el famoso hisopado anal,
era por el concepto de que el virus dura más, casi 4 días más en la zona anal que en la boca. Sí. Por eso los chinos inclusive lo tienen ya como un elemento diario para control. Lógicamente acá iba a ser muy engorroso traerlo. Claro. Los utensilios de la persona que está enferma o dudosa o están esperando un resultado de un hisopado, tienen que ser absolutamente para él. No hay que mezclar nada, ni mate, ni vaso, ni platos, ni cubiertos, absolutamente nada. Y recuerden, cada vez que se use el baño, ya sean 1 o sean 2, hay que utilizar esa famosa solución de 9 partes de agua, 1 parte de lavandina, que tiene una capacidad destructiva inusitada contra el virus. Entonces se limpia todo bien, pisos y demás. Inclusive hay que tener siempre un paño embebido con esa sustancia para picaporte, para toda la parte de mesas, pisos, para pasar el piso, y eso les va a dar una seguridad muy, muy importante. Lo que sí se debe hacer es que duerma en un lugar separado. Ajá. Aunque sea, si no hay muchas habitaciones, lo ponen en un sofá, en un lugar aislado, y fundamentalmente todos deben usar bozal para tratar de evitar la contaminación, hasta que llegue el momento de que le den el alta, que ya tenga negativo su hisopado. Con esas medidas es muy complicado que puedan contaminarse, pero hay que ser estricto, no hay que olvidarse. Uno muchas veces, sin darse cuenta, la costumbre toma el mate del que está en estudio o el que está enfermo y eso no es bueno en absoluto. Doctor, le quería preguntar qué pasa con los objetos, porque una persona puede haber utilizado algún utensilio de la cocina y luego enterarse de que estuvo en contacto con una persona que dio positivo, que es un caso sospechoso. ¿Cuántas horas tienen que pasar para quedarme tranquila de poder tocar cualquier cosa que no haya desinfectado? Porque uno no llega a desinfectar todos los objetos que tiene en la casa. Sí, un poco viene interesante la pregunta en el sentido que yo insisto siempre que se mezclan. Muchas veces tenemos equivocaciones, y aún en épocas donde no hay enfermedad. Yo creo que tiene que estar todo separado, pero tiene que estar separado de una manera no al lado del otro, sino tiene que estar en un lugar donde ya la costumbre, el hábito le haga al enfermo y a los no enfermos, a los convivientes, saber qué es lo que es de él y qué es lo que no es de él. Cuando usted limpia cualquier tipo de objeto o si tiene dudas, tírele un poco de alcohol diluido encima y soluciona el problema. Y si no, lava con agua caliente y con detergente y también soluciona el problema. O sea, el problema es no tener en cuenta esos detalles. La prueba evidente está, miren, tenemos planillas de eso. Cuando se cumple eso, pero se cumple minuciosamente en una casa, no hay dificultad, pero hay que tener en cuenta inclusive hasta para apretar el botón del inodoro. Ajá. Y en cambio, cuando no se tienen en cuenta todos esos detalles, termina el núcleo familiar entero contaminado. Claro, clarísimo, doctor. Gracias por su tiempo, como siempre. Muy amable. Un abrazo, Diego. Bueno, buen día. Otro para usted, buen día. En fin, dejamos esta cuestión.